Bienvenidos a esta sesión, a este webinar, donde, como habéis visto por el título, vamos a hablar de cómo gestionamos en las agencias de publicidad a los clientes. Y esto me va a servir de excusa o de hilo conductor para ir enlazando temas relacionados. Porque, como veréis, las dinámicas en una agencia de publicidad son muy peculiares y, a diferencia de quizás otro tipo de empresas donde el día a día puede ser muy lineal, por no decir monótono, dejémoslo en lineal, en una agencia de publicidad pues las dinámicas son muy peculiares, empezando porque como empresa una agencia de publicidad ya es muy peculiar. Pero bueno, ya llegaremos. ¿Vale? Dejadme simplemente como introducción que os dé 4 datos acerca de mí para que tengáis un poco más de información. Yo me llamo David Oliva, llevo trabajando en agencia de publicidad desde 1990, es decir, este año hace ya 32 años que me dedico a esto de las agencias de publicidad. He tenido la suerte y la fortuna de trabajar con los grandes grupos multinacionales. Empecé mi carrera en BBDO, seguí en DDB, luego posteriormente pasé a J. Walter Thompson y desde 2012 decidí dar un salto al vacío y me establecí como autónomo, como freelance y como consultor en branding, en estrategia digital y en estrategia de marketing. Entonces, a lo largo de todos estos años he podido trabajar con toda la tipología de clientes que os podáis imaginar, desde grandes multinacionales como Henkel, como Sony, como PepsiCo, como Nestlé, como Reckitt Benckiser, hasta clientes locales de tamaño, para que entendernos, medio o grande, como pueda ser pues La Selva, que es una marca local de Cataluña de embutidos, pero con implantación a nivel de negocio a nivel de todo el Estado español, ¿vale? Hasta clientes aquí un poco nichos, como Snipers y Fournier, pero que en cambio son líderes mundiales en naipes para casinos. ¿Vale? Entonces, como veis, he tocado muchos sectores, muchas tipologías de clientes, con diferentes niveles además de interlocución y de responsabilidad. He tenido responsabilidad siempre desde el área de cuentas, desde el área de gestión dentro de la agencia, luego lo veremos un poco más en detalle cuando entremos en las funciones y las estructuras de las agencias, pues a nivel de ejecutivo de cuentas, empezando por, digamos, por la base, hasta dirección de cuentas, interlocutando, por supuesto, siempre con marketing y a distintos niveles, desde la base de marketing, product manager, brand manager, llamadle como queráis en función del cliente, hasta GPMs, directores de marketing y, por supuesto, direcciones generales. Aparte de esto, también tuve durante un periodo de 2 años responsabilidad en la parte de agencia, era responsable de la gestión de un cliente para lo que es el mercado de EMEA, es decir, Europe, Middle East, África. ¿Vale? Esto es un tipo de segmentación que tienen determinados clientes. En este caso era para las marcas Halls y Trident y era el responsable de coordinar para la red y estructura de J. Walter Thompson las oficinas de Suiza, Italia, Grecia, Francia, Inglaterra, Alemania, Líbano, Sudáfrica y Egipto para este cliente. Tenía un cliente, os he dicho Trident, también tenía la gestión de Halls. En el caso de Trident, el cliente responsable estaba vinculado a la estructura del cliente en Barcelona, en el caso de Halls, la estructura estaba en Manchester. Entonces, como veis, un poco mi trayectoria profesional tiene que ver, primero, con la agencia de publicidad, dos, con el área de gestión y estrategia dentro de lo que es la estructura de la agencia de publicidad y tres, con cualquier tipología de cliente. Vale. Os añado una última capa de información respecto a mí. En estos momentos yo estoy colaborando con una agencia local de Barcelona muy creativa, de perfil muy creativo, que es Small Barcelona. Aquí sigo desempeñando el mismo tipo de función
toda mi vida, es decir, en el área de gestión y estrategia y trato con clientes, otra vez, locales y de mayor envergadura, y a la vez estoy colaborando dentro de un implant, no es exactamente un implant, pero para simplificar, un implant dentro de la estructura de Nestlé, con lo cual tengo una visión por primera vez en mi vida muy a 360 de las dos partes, de la parte de agencia, que ya la había tenido siempre, y en este caso a la parte de cliente, porque al tener la oportunidad de trabajar directamente como implant en Nestlé, pues no solo tengo interactuación con la estructura interna del cliente, sino que además me veo involucrado en procesos internos del cliente a un nivel que hasta ahora no había podido experimentar y que obviamente es muy interesante. ¿Vale? Entonces, un poco para que tengáis mi perfil profesional. Dicho esto, voy a entrar ya directamente a lo que es el tema de este webinar y yo lo que voy a hacer, voy a compartiros pantalla, preparar una pequeña presentación. Voy a seguir el hilo de la presentación porque entiendo que tiene un orden lógico respecto a lo que es el objetivo de este webinar de hoy, que es daros un poco el highlight de esto, de cómo gestionamos desde las agencias nuestra relación con los clientes y, como os decía antes, y esto que me sirve de excusa perfecta para hablar propiamente de lo que es la agencia, del trabajo de la agencia, de los distintos departamentos de la agencia, de las distintas tipologías de agencia, porque como veréis, ha habido un gran cambio en lo que es el mercado, por decirlo de alguna manera, de las agencias. Y entonces me gustaría, dentro de un orden, que pudiéramos hacer esta sesión un poco interactiva, sobre todo desde la óptica de que os sea realmente útil lo que os estoy aportando. Por tanto, si a lo largo de mi explicación hay alguien que tiene necesita alguna colaboración puntual de algún concepto que os mande, pues oye, lo comentáis a través del chat. A Aina, que me da asistencia aquí, ya me lo comunicará y intentaré, pues bueno, daros respuesta. Vale, entonces, sin más dilación, vamos directamente a compartir con vosotros, ¿vale? Lo que os decía, ¿vale? Bien, bajo este epígrafe, cómo gestionar clientes en una agencia de publicidad, como os decía, lo que he escondido es este gran cajón que es la agencia de publicidad y cada vez me lo iréis decir más a lo largo de este webinar, más que agencia de publicidad, hablaré de comunicación, porque especialmente con el gran boom del entorno digital, y entiendo por gran boom el momento en el que a partir de una fecha que podríamos situar aproximadamente en hace unos 6-7 años, el entorno de 6-7 años, ¿vale? Gracias a que la tecnología permitía un acceso muy transversal a grandes contenidos interactivos. Fijaros que no os hablo de contenido publicitario, sino hablo de contenidos interactivos en el entorno digital. Las marcas y los fabricantes se vuelcan definitivamente en este entorno, entienden que es un entorno de interacción con sus audiencias muy importante y que permite muchas posibilidades y que además sus audiencias están invirtiendo y pasando mucho tiempo en ese entorno y por tanto empiezan a generar mucha actividad ahí. Eso provocó, junto con un entorno de crisis muy pronunciado en torno a los años 2008 a 2011 especialmente, una explosión del entorno y una redefinición del sector, que se tradujo en nuevos perfiles profesionales, nuevos perfiles de agencias y nuevos roles. Me he avanzado un poco, pero bueno, recuperaremos este concepto detrás, ¿vale? Vuelvo otra vez a la base de todo, ¿vale? La base de todo está aquí, ¿vale? Y aquí es una pregunta y es el punto de interacción
que quería con vosotros, ¿vale? Y es que me gustaría que intentáramos entre todos indagar qué nexo común pueden tener esta parte de arriba del chart de estas empresas, Amazon, O2, Netflix, UPS, NG, Spotify, Hilton, servicio de taxis, con McCann, BBDO, Gilby, Small, Widen Kennedy, DDB, Shackleton, Wunderman, que son agencias de comunicación. ¿Vale? Bien, el nexo unión es que estamos hablando que son empresas de servicios. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que una agencia de publicidad es una empresa de servicios. Luego le vamos a ir poniendo capas y matices a este concepto de empresa de servicios. Pero es una agencia de servicios y esto es lo primero que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Aquí os muestro una definición tópica y, si queréis, muy genérica de lo que podría ser una agencia de publicidad, ¿vale? Es decir, es una agencia, es una empresa que está dedicada a la prestación de servicios, que estos servicios tienen la peculiaridad de que se relacionan con la creación, la ejecución y la distribución de campañas publicitarias, ¿vale? Todo esto lo genera y lo gestionan y lo realizan una serie de personas naturales o jurídicas, ¿vale? Que se dedican profesionalmente y de manera organizada a esto, a crear, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. Y esto también es un matiz importante. Siempre es todo debido a la petición y a la necesidad de un tercero. Bien. Y aquí os aporto el primer tip de esta sesión de hoy. ¿Vale? Os he hablado de la importancia de este matiz de que es una empresa de servicio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de agencia de publicidad o agencia de comunicación, ahora veremos el matiz, evidentemente lo primero que nos viene a la cabeza es anuncio, en el formato que queráis. El spot de televisión súper fantástico en la Super Bowl, que luego corre y compartimos todos por WhatsApp, porque hoy habéis visto qué anuncio tan divertido y tan creativo de Pepsi, hasta el flash promocional dentro, encima de un pack de suavizante que comunica que hay un 20% más de producto hasta un post o un story de Instagram. Pero nos vamos a la creatividad, porque al final es el output, es el producto final que da sentido a toda la actividad de la agencia. Y siendo esto capital y fundamental, y de hecho es lo que en la mayoría de casos provoca que ganemos un cliente, ¿vale? Siendo esto capital, es lo que os decía antes, es una empresa de servicio, estamos dando un servicio y al final los clientes mayoritariamente los acabamos perdiendo por un defecto en el servicio que prestamos. Este defecto puede ser real o puede ser una percepción del cliente, pero al final, en la mayoría de los casos, detrás de la pérdida de un cliente suele haber una, un causa-efecto relacionado con el servicio. ¿Vale? Y esta causa puede ser pues, que el cliente deja de estar satisfecho con la creatividad o que genera conflictos de relación con el equipo de gestión de cuentas, que es el responsable de llevar el día a día con el cliente, o que está en desacuerdo con las condiciones económicas, o que hay un problema con los timings, o que hay un problema con la calidad final del producto, lo que sea. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, insisto, igual que los ganamos mayoritariamente por creatividad, los perdemos fundamentalmente por mal servicio. Por tanto, la clave está en el servicio. ¿Vale? Y el servicio tenemos que tener claro que está relacionado con esto, con comunicación. Hablamos en el fondo siempre de comunicación, porque ese es el rol y ese es el, digamos, el objeto de ser de las agencias. Las agencias generamos soluciones a problemas de comunicación. Un problema de comunicación o, para no, digamos, dramatizarlo tanto, una cuestión de comunicación. Las agencias de comunicación, en la forma que sean, y ahora lo veremos que hay muchas formas, ¿vale? No
son responsables de un mayor o menor incremento de ventas. Una agencia de publicidad de comunicación no soluciona problemas de gestión de canal, ni de línea de producción, ni de estructura interna de los equipos del cliente. No, las agencias nos dedicamos a la comunicación. Eso sí, entendía la comunicación en su sentido más amplio. Por eso hablamos cada vez más las agencias de que nuestro enfoque a la hora de enfocar a nuestro producto y nuestra manera de trabajar es un enfoque 360. Con esto lo que queremos significar es que entendemos la comunicación como un elemento vivo que se puede declinar de muchas maneras. Mira, al final esto se resume en esto. Esto es el camino que sigue todo consumidor existente y futuro, ¿vale? En su proceso hasta la adquisición, compra, uso, contratación del bien, producto, servicio, lo que sea. ¿Vale? No me extenderé más porque esto sería más propio de un webinar dedicado a comunicación. Pero visualizad esto, interiorizad esto, porque esto explica que con lo que os decía del desarrollo, hiperdesarrollo digital, que literalmente lo ha cambiado todo, ha cambiado la manera en que los consumidores y las audiencias se relacionan con los contenidos, con las marcas, con lo que pueden hacer. Pensad en la capacidad que tiene ahora el consumidor, la audiencia, para influir a través de mensajes, a través de generar opinión también ellos, pues sobre lo que es la realidad de la marca. Eso, si queréis visualizarlo, se traduce en esto. Se traduce en que el día a día de las audiencias, ¿vale? Veréis que hablo a veces de audiencia, a veces de cliente, a veces de consumidor. Al final se trata de ese ente sobre el cual incidimos y lanzamos los mensajes, la comunicación. Al final se trata de esto. Ese camino, ese recorrido en el día a día del consumidor, pensad en vosotros mismos, se ha ido complicando de manera tremenda. Mirad, si queréis, lo visualizamos así y creo que eso nos entendemos mucho más. Literalmente, el día a día de cualquier persona, ¿vale? Es esto, es buscando boli, con una salvedad, que en el caso que nos ocupa, que es este tipo de comunicación persuasiva, que es la comunicación vinculada a los productos, bienes y servicios, publicidad o cualquier forma de comunicación, el consumidor no va por el mundo de manera consciente buscando boli. Con lo cual, eso genera que la presión para generar nuestro producto de manera perfecta y conseguir captar la atención es cada vez más complejo. Por lo tanto, aquí hay dos ejes sobre los cuales pivota toda la presión del trabajo a la agencia, que es cómo generamos diferenciación para las marcas de nuestros clientes, porque es la manera para intentar conseguir visibilidad, porque si no nos ven no existimos y eso es lo peor que nos puede pasar. Por tanto, vuelvo a la primera definición que os daba de qué es una agencia de publicidad, ¿vale? Hasta aquí todo claro. Bien, pues ahora voy a hacer un Men in Black y os voy a pedir que borréis de la memoria todo lo que os he dicho, porque todo esto nos llevaba a lo que era el concepto, como os decía antes, tradicional, por decirlo de alguna manera, de la agencia de publicidad, y el problema es que hoy en día es muy complicado categorizar a la agencia. Por lo que os decía antes, porque todo este hiperdesarrollo digital, sobre todo digital, ha implicado que todo el paradigma de la comunicación, insisto, estamos hablando todo el rato de comunicación, que antes era bastante direccional, ahora ha saltado por los aires. ¿Vale? Acordaos lo que veíamos antes del Path to Purchase. ¿Vale? Este recorrido. Fijaros, y aquí es una pequeña visión del día a día. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Que con el tiempo y con la especialización
hayan ido surgiendo múltiples tipologías de estructuras o llamarle de agencias relacionadas con la comunicación o con la publicidad. Y tenemos, desde lo que os muestro aquí arriba a la izquierda, agencias que llamamos 360, es decir, agencias, las clásicas de toda la vida, que su foco está en la publicidad, ¿vale? Pero que al final abarcamos todos los touch points que os decía, es decir, no solo los típicos más medios, sino es offline y online. Y aquí tenemos, pues, los grandes, aquí os pongo los grandes grupos multinacionales, ¿vale? McCann, Leo, J. Walter Thompson, ahora ya desaparece J. Walter Thompson, desgraciadamente, Young Rubicam o Gilby, pero Small, por ejemplo, donde estoy yo local, estaría aquí, para luego ir en función de nuestra especialización, ir configurando otras tipologías. Agencias que se autodenominan de comunicación porque el tipo de comunicación que hacen, ojo, insisto, al servicio de marcas, por tanto, el servicio de, en el fondo, a comunicación comercial, para generar tipos de comunicaciones más de ámbito corporativo, gestiones de crisis, protocolos, eventos, reputación. Atrevia, Burson Masterer, es lo que también aquí estarían, por ejemplo, muchas de las agencias de relaciones públicas. Luego tenemos las agencias o los centrales de medios. El proceso, digamos, de comunicación que empieza en marketing tiene una necesidad de comunicación, la agencia le da forma creativa y produce una pieza que es el anuncio, para entendernos, pero luego ese anuncio hay que ponerlo en televisión o insertarlo en un periódico o en una revista o meterlo en un circuito de OPIs o en unas vallas publicitarias o en una cuña de radio o en unos posts y unos stories de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unas empresas que su trabajo para entendernos consiste exactamente en esto, en proponer al cliente cuál es la mejor estrategia de difusión de esos mensajes publicitarios en cuanto a formatos y soportes donde ponerlos. Son las agencias de medios. Esto cuando yo empecé estaba dentro de la agencia. ¿Vale? Con el tiempo se han ido segregando funciones de la agencia creativa y se han ido expandiendo y creando especificidades. Aquí tenemos las agencias de medios. Agencias creativa boutique, que es, vendría a ser, para entendernos, el concepto de la agencia 360 que tenemos arriba, pero con un perfil muy creativo, entendido creativo como rupturista, como más disruptivo, o al menos así empezaron, se siguen vendiendo así, aunque cada vez más, y esto es una pura necesidad de negocio, obviamente han tenido que ir, digamos, asumiendo creatividades más, entre comillas, convencionales. Pero bueno, a su posicionamiento a nivel de mercado es más de boutique creativa y bueno, pues buscar eso, además un impacto más cualitativo. Agencias de branding, que son agencias que están especializadas en estrategia y diseño de identidad corporativa, de creación de marcas, ¿vale? Y luego aquí tendríamos incluso subgrupos, ¿vale? Es decir, hay agencias, por ejemplo, de naming, es decir, especializadas en crear namings, literalmente el nombre de la marca, ¿vale? O agencias especializadas en imagen corporativa, el diseño de imagen corporativa. Bueno, aquí hay muchas, Safran, Morillas, Superion, Suma, muchas. Agencias below the line. Esto cada vez más, el concepto below the line está cada vez más en desuso. Para quien no esté familiarizado con el concepto below the line y above the line, históricamente, desde el punto de vista de el tipo de comunicación que establecíamos, consideramos above the line lo que era estrictamente publicidad, es decir, toda aquella comunicación que está vinculada a construir mensaje de marca, ¿vale? Y se considera below the line toda aquella tipo de comunicación, por simplificarlo, de carácter más táctico y no tanto estratégico.
el ejemplo más claro, la promoción. Una promoción, por definición, es algo muy táctico, muy puntual, que lo que persigue es dar un impulso puntual a las ventas. Esta distinción entre above the line, que en parte también venía bastante favorecida por el tipo de medio de comunicación que utilizábamos para transmitir el mensaje, esto, insisto una vez más, con la explosión digital especialmente ha desaparecido. De tal manera que, aunque hoy en día aún hay empresas especializadas en lo que antiguamente llamamos below the line, pues emailings, promociones, por ejemplo, gestión de promoción, etcétera, etcétera, es verdad que desde el punto de vista funcional no hacemos y el cliente cada vez hace menos esta distinción entre below y above the line. Pero bueno, que sepáis, por ejemplo, que existe este tipo de agencia. Bueno, de la misma manera que existen agencias muy especializadas en entorno digital, en lo que es UX y desarrollo web, ¿vale? UX sería lo que es la parte de user experience, toda la parte de navegabilidad, usabilidad web, etcétera. UX es lo que es user interface, es la parte más de diseño de look and feel de la web, más toda la parte de desarrollo, sea front, sea back. Bueno, agencias de performance, de redes sociales, como veis, lo que en origen eran estructuras, por decirlo de alguna manera, más verticales, ¿vale? Más puras, lógicamente, conforme el canal de contacto con las audiencias y con los clientes se ha ido diversificando, ha provocado esta hiperespecialización. De tal manera que, lo que os decía, hablar de agencia, así como vamos a hablar de la agencia, hoy en día es muy difícil, porque incluso las agencias que se autodenominan agencia de publicidad, acabamos trabajando todos diferentes niveles, diferentes tipologías de comunicación. Aún así, sí que es verdad que desde el punto de vista de estructura y función, sí que podemos, por lo menos, hablar de perfiles. Luego, cada agencia, en función de su día a día, de su tipología de clientes y de su enfoque a mercado, adaptarán estos grandes perfiles. Pero a grandes rasgos, los grandes perfiles siguen siendo los mismos. Y básicamente son estos que os enseño aquí. ¿Vale? Por arriba de todo, habría, como en cualquier empresa, una dirección general responsable, digamos, de la gestión integral de lo que es la empresa, ¿vale? En función de la estructura, el día a día de dirección general, pues bueno, tiene mucho que ver con lo que es la actividad propia relacionada, digamos, con su objeto profesional, podríamos decirlo así, es decir, con publicidad. Cuanto más pequeña la estructura, para entenderos, dirección general está más metido en el día a día y, por tanto, se mete más en el briefing, se mete más en el desarrollo creativo, se mete más en el contacto y gestión del cliente, aparte de la responsabilidad propia de una dirección general, de gestión de la cuenta de explotación, de los recursos, etcétera, etcétera. Cuanto más grande es la estructura, es decir, si me voy a la multinacional, la dirección general es una gestión más propia de esto, de dirección general de empresa, que no dirección, digamos, de publicidad. En cualquier caso, por arriba siempre tiene que haber esto. Y dentro de lo que es la estructura de una agencia, pues tenemos estos departamentos. Tenemos departamento de cuentas, como sabéis, en las agencias a los clientes los llamamos cuentas porque cada cliente, y por cliente entendemos marcas concretas, asignamos una cuenta de explotación concreta de gestión y tal. Históricamente se dan cuentas, ¿vale? Es la parte de gestión. Podríamos decir, si queréis, aunque no me gusta mucho, la parte comercial, departamento comercial. ¿Por qué? Porque es quien tiene el contacto directo con el cliente. Normalmente la interlocución es con el departamento de marketing, pero también puede tener interrelación con cualquier otro departamento del cliente que tenga una necesidad de comunicación. Ejemplo, dirección comercial está preparando la convención de ventas y quiere realizar un vídeo corporativo. Pues puede pedírselo a una agencia.
Entonces, en este caso, no vendría a través de marketing, sino que vendría directamente a través de dirección comercial. Vale, en cualquier caso, es responsabilidad de cuentas, para entendernos, el llevar este día a día con el cliente. ¿Vale? Por lo tanto, trabajamos por el cliente y somos responsables en el departamento de cuentas de todo lo que implica esto. De cara, es decir, de cara afuera, y por eso hablamos siempre de que cuentas es quien defiende, para entender los intereses de la agencia delante del cliente, porque es quien tiene el día a día con el cliente, quien recibe el brief, quien es responsable de los timings, de los presupuestos, de gestionar las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez, como es el receptor de todo lo que es la información, las necesidades del cliente y tal, y lo filtra luego al departamento que toque dentro de la agencia, por eso también hablamos de que es quien representa los intereses del cliente dentro de la agencia. Por lo tanto, es la voz del cliente dentro de la agencia y tiene esta responsabilidad. Vale. Luego está la parte de desarrollo estratégico de la comunicación, que vendría a tener como dos caras, ¿vale? La parte que tiene más a ver con la voz de la marca, es decir, qué tiene que decir la marca, cómo se tiene que expresar la marca. Y aquí, por eso os hablo de él, es el responsable de elaborar la estrategia de comunicación y, por tanto, de ahí, obviamente, traducirlo en el briefing creativo, que es el documento que se pasa y que se explica al departamento creativo para que pueda trabajar la propuesta creativa, ¿vale? Y la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, de este departamento de planificación es la parte de investigación, es cómo obtenemos nosotros información de lo que preocupa al consumidor, interesa al consumidor, es sensible para el consumidor. Esto que aquí os lo defino como un departamento, en las grandes estructuras se da, y hay una figura concreta que es el planner, a veces lo habréis oído como account planner, ¿vale? Porque se llama account planner porque tiene relación con la cuenta, lo que decía, con las marcas, y porque además trabaja codo con codo con el departamento de cuentas, con el accounting, ¿vale? Esto, por lo que os decía, digamos, hay una persona concreta. El señor uh, Pedro Ramírez es el planner de McCann Erickson. Vale. Esto, que en las grandes empresas, os digo, lo lleva una persona o un departamento, cuanto más pequeña es la estructura, como los recursos son menores, esta parte la suele desarrollar y desempeñar el departamento de cuentas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final el departamento de cuentas, precisamente por lo que os decía antes, porque es el departamento de contacto con el cliente, es quien debe conocer mejor que nadie la marca y el mercado en el cual se mueve a las marcas y los productos del cliente. Es decir, tenemos que saber, por lo menos, tanto del producto como el cliente. Literalmente, si yo trabajo para KitKat, tengo que saber tanto de KitKat, por lo menos, como el brand manager de KitKat. Obviamente, a nivel de producto, estructura de mercado y tal, no sabré cifras concretas de ventas y tal, ¿vale? Pero para que nos entendamos. Con lo cual, debo conocer tanto la marca y todo lo que ello implica, que por tanto, debo tener capacidad de generar esta estrategia de comunicación y saber qué es lo que conviene a la marca delante de determinadas situaciones, ¿vale? Por lo tanto, debe tener la parte de cuentas esta capacidad estratégica, ¿vale? Incluso en las grandes estructuras donde tengo un planner, dirección de cuentas, es decir, el máximo responsable de cuentas, también debe tener tanto conocimiento como para discutirle al planner su propuesta o para interaccionar con el planner y aportar. La parte de investigación, esto ya es más
peculiar, porque esto cada vez más los clientes se lo autogestionan ellos. En origen, hace muchos años, sí que es verdad que cuando no estaba tan segmentado el mercado, los clientes ah, generaban la mayoría de estudios qualis y quantis relacionados con comunicación a través de la agencia. Hoy en día normalmente lo contratan directamente. Aún así, el planner ah, sí que tiene que tener conocimiento de las técnicas y de las principales metodologías de investigación, porque el cliente, aunque contrate un estudio cualitativo con quien sea, ¿vale? Con Millward Brown, por ejemplo, el cliente se apoyará en la agencia para matizar el briefing, la información que se pide al estudio, la orientación del estudio y tal. Por lo tanto, es importante que el planner o quien haga esta función de planificación también tenga este conocimiento. Bien, luego pasamos al gran departamento cuando hablamos de las agencias, que es el departamento creativo. ¿Por qué? Porque, desengañémonos, al final lo importante, el output final, como decíamos antes, es realmente el producto creativo, porque todo el esfuerzo anterior, se justifica porque al final está esta pieza, este elemento, que es el que transmite y el que nos conecta por fin con nuestras audiencias, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, en la forma que sea. Bien, el departamento creativo, con independencia que sea mayor o menor en tamaño, estos sí que funcionan por parejas. ¿Vale? Funcionan por parejas de copy y arte. ¿Vale? Copy, que es el diminutivo de copywriter, ¿vale? Que vendría a ser lo que llamamos en castellano el redactor, ¿vale? Sería el responsable o es normalmente quien desarrolla más la creatividad a nivel de concepto. A nivel conceptual también es el responsable de los textos y tal. Y dirección de arte, el director de arte, sería el responsable de trasladar esos conceptos creativos, darles forma gráfica, forma estilística, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si esto lo aisláramos, el producto sería a veces muy complicado de encajar. Por eso trabajan por parejas, porque al final el desarrollo creativo tiene mucho de interacción entre unos y otros. En cualquier caso, se trabajan así. Cada vez más, además, aquí se incorporan a veces, un tercer elemento, que es este tercer elemento que aporta la visión digital a la creatividad. También es verdad que cada vez más los propios perfiles creativos llevan consigo ya una carga de conocimiento digital muy importante. Y finalmente está el departamento de producción. Esto sí que es realmente un departamento cada vez más difícil de encontrar en una agencia, pero que, bueno, aún las multinacionales lo siguen teniendo. Es decir, es un departamento que es responsable de gestionar toda la parte de esto, de producción audiovisual y gráfica. Es decir, de cuando hay que redoblar un anuncio, por responsables de seleccionar productoras, ver cuál es la mejor productora, gestionar presupuestos, atender luego y supervisar lo que es el desarrollo de la producción. Y lo mismo vale para la parte audiovisual que para la parte gráfica. ¿Vale? Vale. Aquí es un poco lo que os decía. ¿Vale? Esto está más digamos, despedazado, ¿vale? Más en detalle, ¿vale? Aquí en cuentas tenemos la estructura habitual o la óptima, que es ejecutivo, supervisor y director, ¿vale? Esto obviamente es lo que os digo. Si vamos a la multinacional, es posible que tengamos estos tres niveles. Cuanto más pequeña es la estructura, obviamente menos niveles hay, ¿vale? La estructura del equipo de planning es esto y aquí tienes desde director de estrategia hasta plan estratégico, consultor, es decir, depende una vez más de la estructura, del tipo de clientes, pero entended un poco la función y el rol, ¿vale? Lo mismo para los creativos, ¿vale? Lo mismo para el equipo de producción. Con lo cual, aquí tendríamos esbozado con insisto, digamos, customización o adaptación al perfil concreto de agencia de que estemos tratando,
los distintos perfiles habituales en las agencias de comunicación. Aquí he dejado aparte, porque realmente es un mundo aparte, a las agencias de medios. Esto es otro mundo que no tiene en este caso a relación con el tema que hablamos ahora. ¿Vale? Bien, habéis echado en falta, entiendo, algún otro departamento, ¿vale? El de medios, como os decía, esto es otra cosa, y luego toda la parte de administración y otro departamento muy específico que es tráfico. Bien, como os decía antes, al final, vale, le podemos poner toda la poesía al mundo que queramos y la tiene, ¿vale? Hacemos anuncios, hacemos creatividad, es un trabajo, vale, muy elaborado, sofisticado, todo lo que quieras, pero al final es una empresa que tiene que funcionar. Es decir, tiene que producir dinero, porque las empresas se montan para generar dinero, para nada más. Con lo cual, necesitamos una parte de gestión administrativa. Claro, esta parte a veces se encarga a empresas externas, a veces se tiene internamente, y esto, bueno, es un departamento muy técnico, propiamente gestión empresarial. Y luego estaría el departamento de tráfico. El departamento de tráfico sí que es exclusivo de no solo grandes agencias, sino grandes agencias que además gestionan grandes cuentas. Me explico. Hay cuentas que por el volumen de trabajo y de piezas que se generan requiere una gestión muy ordenada, muy metódica, tanto de control de las piezas, de que se produzcan las piezas que se tienen que producir, hasta el control de la calidad de esas piezas, hasta la entrega de esas piezas, hasta la facturación de esas piezas. Ejemplo, una cuenta de coches. Las cuentas de coches suelen ser de las más grandes que hay por la cantidad de trabajos y de piezas que generan. ¿Vale? Cuando hablamos de comunicación o de publicidad, obviamente siempre acabamos pensando en el spot de televisión básicamente. Bueno, hay una cantidad enorme de piezas que se generan que muchas veces el gran público no es consciente. Y a pesar de tenerlas, por ejemplo, catálogos de coches. Las webs de los coches es una auténtica locura la actualización. Por ejemplo, en los operadores de telefonía, se generan cantidad de ofertas constantemente que hay que cambiar a los assets digitales porque hay que cambiar las promos, hay que comunicar 1000 promos en 1000 sitios diferentes con diferentes formatos y tal. Entonces, todo esto genera tal cantidad que se requiere un departamento específico de soporte tanto a creativos, pero sobre todo a cuentas para gestionar este volumen de trabajo. Bien, este sería el departamento de tráfico. ¿Vale? Como veis, hasta aquí tenemos lo que es esto. Vale. Y aquí otra vez os vuelvo a hacer el Men in Black. Ahora os he dibujado los perfiles, pues bien, olvidarlo porque ahora ya tenéis las funciones, quedaros solo con las funciones en general, porque el perfil que hay detrás de cada rol ha cambiado, especialmente, como os decía antes, desde el desarrollo digital. ¿Vale? Hoy en día los perfiles son lo que llamamos el T-shaped profile, es decir, son perfiles que son muy potentes y muy especializados en algo concreto, pero que tienen capacidad para gestionar de manera integral los proyectos. Tip número 2. Formación transversal. Tanto si somos creativos como programadores, como cuentas, evidentemente tenemos que saber mucho y ser muy fuertes, por ejemplo, si somos cuentas, en temas de marketing, en temas de comunicación general, en cómo gestionar clientes, pero tenemos hoy en día que ser también muy potentes en temas digitales, en temas de desarrollo web, temas de eso. Es decir, es este T-shape, perdón, que os decía. De aquí que sea tan importante esta formación transversal. De aquí que cuando alguien piensa, bueno, me gustaría formarme o especializarme más o formarme más en estrategia de comunicación y creatividad, de aquí que sea tan importante trabajar directamente la creatividad
cómo trabajar en profundidad el conocimiento del cliente, porque los insights de consumidor son muy importantes, porque el comportamiento del consumidor es muy importante y porque yo como creativo, aunque lo que tengo que pensar son en ideas, si tengo un conocimiento profundo y me preocupo de entender bien el consumidor, las tendencias y todo esto, podré hacer mi trabajo mucho mejor. ¿Y tengo que saber de marketing? Pues claro que tienes que saber de marketing. ¿Tengo que ser un especialista de marketing si soy un copy? No, no tienes que ser un especialista de marketing. Es decir, no estás en la barra transversal de la T tus conocimientos de marketing, pero en la barra vertical de la T están los conocimientos de marketing. Cuando yo empecé, a un director de arte y a un copy le daba igual la distribución del producto y le daba igual la situación del canal. Hoy en día es obligación de un buen creativo, de un buen profesional creativo, saber qué pasa en el canal, saber qué pasa en las cabeceras de góndola, saber qué pasa en cómo se distribuye el producto. No tiene que ser un especialista, pero tiene que tener este tipo de conocimiento. ¿Vale? En todos los perfiles. ¿Vale? Y a partir de aquí, que hemos visto ya cómo nos estructuramos las agencias a nivel de roles y responsabilidades, podemos dibujar cómo es un recorrido típico de un proyecto dentro de una agencia, desde que llega el briefing del cliente hasta que emitimos. Pongo el ejemplo más transversal porque es el que nos ayuda a explicar de forma más sencilla todo el proceso hasta que emitimos el spot en televisión. Y dónde entra cada departamento. Y si os fijáis ya a primera vista, veis que cuentas está en el inicio y en el final. Porque, repito, es lo que os decía antes, cuentas es el máximo responsable de la gestión. Es responsable de la creatividad, en última instancia, si me apuráis, también. ¿Por qué? Porque como a través de cuentas nos viene dado el briefing del cliente, porque como cuentas, como os decía antes, yo conozco la realidad de la marca y del producto de mi cliente, yo tengo que tener el criterio como para juzgar si la propuesta creativa que me ha trabajado el departamento creativo es la óptima para lo que necesita mi cliente. Por tanto, aunque yo no soy responsable directo de la creatividad, sí que tengo mi parte de responsabilidad en esto. Por eso Cuentas está en todas partes. Luego veréis que el resto es, digamos, como los equipos de fútbol americano. Son una serie de especialistas que trabajando de manera coordinada y siempre con sentido, y aquí vuelvo a, es Cuentas el responsable de que todo se coordine bien, de que todo vaya bien, pues cada uno va aportando su grano de arena y su parte de valor a toda la cadena. Entonces, el recorrido óptimo para explicarlo empieza en el cliente genera un briefing. El briefing es esa pieza en la cual el cliente nos da toda la información que necesitamos para trabajar la respuesta creativa a su necesidad. Es decir, nos marca cuáles, nos da entorno, nos da información del entorno, la situación de la marca, idealmente la situación de la competencia, nos fija cuáles son los objetivos de comunicación o el objetivo de comunicación y en función, pues bueno, ya de lo, digamos, madura que sea la marca o no, tal, ya hay matices, pero nos tiene que dar toda la información para que a partir de aquí nosotros, ¿vale? Podamos trabajar el briefing interno. Es decir, pocas veces el briefing de cliente, que muchas veces contiene lenguaje marketing, ¿vale? Se pasa directamente al equipo creativo, sino que lo filtramos entre cuentas y planning para, digamos, dar un poco ya más de orientación a esa necesidad del cliente. Es lo que os decía antes de la responsabilidad sobre la creatividad final. No es nuestra, pero nosotros tenemos que orientar e intentar ya dar algo a los creativos para que se lo puedan trabajar, ¿vale? Para empezar a abrir vías. A partir de aquí, pues bueno,
hay muchas maneras de trabajar en función del equipo creativo, pero básicamente el proceso es abrimos tantas vías como sea posible, descartamos vías, hacemos reviews internos y al final llegamos a una propuesta. Normalmente, cuando se trata de clientes que tienes una relación ya muy larga, muy estrecha, los conoces mucho, ya sueles ir con una propuesta muy enfocada. Aún así, normalmente vamos con una segunda propuesta de backup y lo que sí que intentamos evitar de todas formas es lo que llamamos el bazarillo, que es, no, mira, 8 propuestas para que elijas, porque entonces, entre otras cosas, también estás demostrando poco criterio. Pero bueno, se trata de esto y a partir de ahí es como una partida, presentas al cliente, el cliente te da su feedback, te da sus matices y vamos construyendo la pieza, sea un spot de televisión, sea una cuña de radio, sea un port, sea lo que sea. Al final, cuando ya con el cliente hemos consensuado y aprobado, digamos, la creatividad, ¿vale? Pues ya está. Pasamos a la parte de esa creatividad, hay que producirla. Si es un spot, pues entonces hay que ver, en función del presupuesto que tenga el cliente, pues seleccionamos las productoras. Aquí intervienen mucho los creativos, porque los creativos, como responsables y como padres de la creatividad, son quienes tienen más claro qué tipo de producción o cómo creen ellos que es la mejor manera de transmitir y concretar esa pieza creativa. A partir de aquí entra el proceso de producción propiamente dicho. Si es un spot, pues se rueda, se hacen todos los pasos, etcétera, 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 y al final, pues se tiene la pieza. Evidentemente, aquí también hay presentaciones y hay matices, presentas montaje. A veces, en función del timing, podemos hacer las cosas con más orden y, por tanto, cuando ya se ha rodado, se presenta un primer montaje que llamamos offline. Es un tipo de montaje que lo que te da es la visión entera del spot, pero sin, digamos, ajustar perfectamente colores o texturas o poner efectos y tal, sino que ves la estructura y el flow de todo el spot. Y cuando apruebas el offline, entonces vas propiamente ya a hacer el online. Es decir, ya le das el color definitivo, haces si hay transiciones y añades los efectos y evidentemente la sonorización y tal. Y al final, pues tienes el producto final en los formatos que hayas pactado antes. Pues hoy normalmente en España trabajamos sobre la base del spot de 20 segundos. ¿Vale? A partir de aquí, como os podéis imaginar, hay obviamente de todo. Los anunciantes que se pueden permitir formatos más largos, por ejemplo, y ahora que estamos entrando ya a cerca de mayo, los cerveceros están desembarcando ya y dentro de poco empezaremos con los grandes formatos de inicio de campaña de los cerveceros, que luego pasarán a formatos más cortos y que con los formatos digitales derivarán a la pata digital de la campaña, que no es necesariamente, y de hecho cada vez es menos, la simple traslación y adaptación del spot al entorno digital, sino que se busca en ese entorno que es tan interactivo y que ofrece tantas posibilidades, buscar esa interacción. Pero bueno, este sería el flow, ¿vale? Como veis, hemos visto por un lado los distintos roles claves dentro de lo que es la estructura de una agencia, por otro lado lo que es el proceso de trabajo. A partir de aquí, casuísticas 1000, ¿vale? ¿Qué es importante lo que os decía al principio? No olvidemos que al final la relación, porque es una relación la del cliente y la gente, se resiente para bien y para mal por el servicio. Con lo cual hay que estar siempre muy encima del cliente, mimarlo. Y aquí he intentado resumiros los grandes momentos estelares y claves de este proceso. ¿Qué es lo que os decía antes? Pues aquí más de manera resumida. Es, uno, el briefing con el cliente, ¿vale? Aquí es importante saber quién va y quién no tiene que ir en función del briefing, porque el briefing es siempre necesario, siempre. Se trata de hacer un post para Instagram o la gran campaña multimedia del lanzamiento del nuevo modelo de Audi. Es importante el briefing y es importante, y esto es, por ejemplo, rol de cuentas, exigir al cliente ese briefing, porque el briefing implica, por una parte, un esfuerzo del cliente por concretar y definir exactamente qué es lo que está pidiendo. Y además queda recogido en un documento por escrito, de tal manera que contra ese briefing, luego, si el resultado final el cliente dice,
Ah, no, esto no. Dices, perdona, repasemos el briefing, ¿vale? Contra este briefing, a veces, como a la agencia no nos queda claro o queremos matizar alguna cosa para ver si hemos entendido correctamente y estamos de acuerdo en lo que decimos y vamos a hacer, elaboramos un documento que llamamos contrabriefing. El contrabriefing, ¿vale? Cuando lo hacemos, es esto, es un documento que a partir del briefing que nos ha pasado el cliente, le decimos al cliente cómo interpretamos nosotros ese briefing. Sobre todo esto pasa cuando hay matices que son importantes. Insisto, aquí tiene mucho que ver también el conocimiento que tenemos de la marca, la relación con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Luego está el briefing interno, que es lo que os decía antes. Cuentas con planning, traducen para entendernos ese briefing de cliente a un briefing más enfocado a creación, ¿vale? Y además ahí marcamos muy claramente internamente aspectos claves del desarrollo, como puede ser, por ejemplo, algo tan simple como timing. Hemos quedado con el cliente de presentar tal día, por lo tanto, review interno de la propuesta tal día. ¿Por qué? Porque si por lo que sea no hay ideas o las ideas son flojas, tal, haya tiempo para reaccionar. A partir de aquí hay reuniones de seguimiento y finalmente la fecha clave, como se marca aquí, que es la presentación del cliente. Ahí es donde siempre nos lo acabamos jugando todo. Y aquí, de manera muy injusta, pasa un poco como con el fútbol. Vales tanto como tu último partido. Esto es así y esto es una presión muy grande para la agencia, pero esto es el día a día de la agencia. Valemos tanto como lo último que hemos presentado, ¿vale? Por tanto, hay un esfuerzo constante. Bien, llegados aquí, en toda esta amalgama hay una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta porque lo que os he dibujado yo hasta ahora es, digamos, el mundo de las ideas y de los conceptos. Es un mundo maravilloso donde el cliente hace bien un briefing, se lo pasa a cuentas, cuentas lo recibe, lo comenta con planning, hacen la estrategia, se lo pasan a los creativos elaboran la propuesta creativa, la comparten internamente con cuentas y con planning, todo está bien, lo presentamos al cliente, vamos, ajustes y tal, al final nos lo aprueban, lo producimos y aquí todos contentos. Bien. Todo esto que hemos dibujado hasta ahora para entender cómo es el proceso, resulta que luego, evidentemente, topa con la realidad del día a día. Y aquí es muy importante no engañarnos porque estamos, os decía al principio, somos una empresa por una empresa muy peculiar. ¿Por qué? Porque somos una empresa que trabajamos con una cosa absolutamente intangible. Al final, trabajamos con ideas. Nuestro producto es así, ideas, que además muchas veces acaban en un me gusta o no me gusta, tal cual. Y por tanto, y además a lo largo del proceso, se ve afectado por el día a día. Entonces, es conveniente tener claro algunos aspectos. Por ejemplo, como os decía, es un negocio de ideas y es un negocio absolutamente sujeto a la subjetividad y a la confianza. Y esto tiene mucho que ver porque son personas relacionándose con personas, ¿vale? Y he visto más de una vez grandes ideas fracasar porque no se han sabido transmitir correctamente o porque no las ha explicado quien las tenía que explicar o porque no se ha tenido en cuenta el interlocutor. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Y en función de qué departamento estemos, por ejemplo, sobre todo en cuentas, tenemos que tener esto muy en cuenta. Dos, es un negocio que siempre vamos derrapando, siempre vamos con prisas, siempre es constante. El ritmo en una agencia es frenético. ¿Y qué pasa? Que cuando uno corre es más fácil que cometa errores. Y como somos humanos, cometeremos errores. Por lo tanto, como esto va a pasar, sobre todo el que es el responsable de la gestión, es decir, cuentas, tiene que tener una gran capacidad para anticipar cosas. ¿Vale? Anticipar. Esto no quiere decir vivir en la paranoia de pensar qué va a pasar siempre la semana que viene, sino que, para entendernos, es
tener más un enfoque, si queréis, de jugador de ajedrez. Un jugador de ajedrez hace una jugada, pero contra esa jugada ha intentado, por lo menos ha intentado dibujar dos o tres escenarios posibles después de esa jugada. A esto me refiero. Es decir, si ya conocemos al equipo que va a tener que trabajar esto, si ya sabemos joder, que Carlos es muy bueno, pero ostras, es tan detallista y tal que a veces se encalla con cosas y esto acaba alargando el timing. Pues si estamos en un proyecto que sabemos que el timing es el que es y que no vamos a poder ganar más tiempo, anticipémonos a esto. Y no esperemos a que si hemos quedado el día 18 para ver primeras ideas, no esperemos al día 18 a decir, bueno, hoy es 18, ¿qué ideas tenéis? No, porque si yo ya conozco a Carlos, me iré el día 14, me sentaré con él y charlaré y intentaré ver si tiene alguna duda, si necesita algo y tal. A eso me refiero. Es decir, tenemos que anticipar, sobre todo cuentas, porque además insisto, es un negocio basado en ideas. Y oye, aquí las culpas siempre no tienen padre, ¿vale? Por lo tanto, mucho ojo y mucho cuidado. Y además, esto, especialmente cuentas. Pero bueno, esto también aplica a los creativos y aplica a la relación con los clientes, porque al final nos damos cuenta que muchas veces, como la relación, ¿vale?, es siempre jerárquica, al final hay un cliente que es quien contrata y por tanto retribuye a otra empresa, hay una relación de dependencia. Sí que es verdad que por el tipo de negocio y por los perfiles se dan un tipo de relaciones muy fluidas que para entendernos la relación, para que nos entendamos, cliente-proveedor, ¿vale? No es, digamos, hiper déspota. Pero aún así, es verdad que el cliente tiene tendencia a ver las cosas desde arriba, ¿vale? Y nosotros hemos de saber gestionar. Y tenemos que ver también qué tipo de perfiles tenemos. Ojo, en cuanto al cliente, pero también dentro de la agencia. Es decir, es verdad que estamos hablando hoy de cómo gestionamos los clientes. Pero oye, para cuentas, tan cliente nuestro es el departamento de marketing para entendernos como a veces los equipos creativos de la agencia. Por lo tanto, ojo porque pasa esto. ¿Vale? Somos managers al final de prisas, de miedos, de egos, de caos. Punto muy importante. Si queremos gestionar pues, clientes locales y tal, evidentemente estamos en nuestro derecho. Yo parto de un planteamiento, obvio decir, yo quiero ser un gran profesional de este mundo y por tanto el mundo se ha globalizado y es importante dominar el inglés. Mirad, aunque no tengas clientes internacionales, nos guste o no nos guste, todavía el entorno anglosajón sigue siendo el referente en comunicación. Por lo tanto, vuelvo a unos chats anteriores. Aquí os hablaba de formación transversal. ¿Vale? Es tan importante conocer de creatividad publicitaria per se como de cine, como de arte, como de cultura, como de gastronomía, como de todo. Pensad una cosa, tanto creativos sobre todo, pero también cuentas, al final, ¿de qué hablamos? Hablamos de generar contenidos, generamos contenidos. Ese contenido que generamos está luchando, recuerdo el chat de Buscando a Wally, es que estamos luchando contra todo. Y contra todo es literalmente contra todo. Cuando yo pienso en un post fantástico, súper divertido y tal de Maximón, tengo que tener en cuenta que estoy luchando contra otro contenido en Instagram, pero también contra digamos, la cuota de atención de mi audiencia. Y mi audiencia puede tener en aquel momento en la cabeza los exámenes. Entonces, para entender, con lo cual, si especialmente en estructuras grandes vamos a trabajar en este entorno de la comunicación, tenemos que tener en cuenta que el mundo se ha globalizado, nos gusta o no, y por tanto, una gestión en inglés es importante. Importante, la relación con nuestros proveedores, con los proveedores de la agencia. Puede ser un banco de imágenes, puede ser un mensajero, puede ser un estudio de arte porque yo
genero la pieza creativa, pero luego el boceto para presentarlo al cliente no lo hago yo, sino que se lo cargo a un estudio que se dedica exactamente a esto. Es decir, los aliados, los proveedores, nuestros proveedores, son grandes aliados y nos pueden salvar la vida. Pero ojo, porque tienen sus limitaciones. Es decir, si un estudio fuera tan bueno, tan inteligente y tuviera tanto talento como nosotros, entonces no sería un estudio, sería una agencia. ¿Vale? Es decir, es muy crudo y muy duro, pero es para que nos entendamos. Es decir, confianza en los proveedores total y absoluta, pero no hasta el punto de desentendernos y decir, bueno, como yo ya se lo he pasado, aquí ya me... No, somos responsables de principio a fin, sobre todo cuentas. Y finalmente, voy a ir muy rápido para no alargarme mucho más. ¿Vale? Recordaros, una agencia es una empresa. Como empresa es un negocio que lo que está es para ganar dinero. Y por tanto, para ganar dinero tenemos que saber qué hay que hacer para ganar dinero, en este caso, haciendo de agencia. Muy rápido. Es un negocio absolutamente amenazado, porque como podéis intuir, a los miles de perfiles que se, oh, miles, perdón, la multitud de perfiles de tipologías de agencias que se nos viene a la cabeza es literalmente prácticamente ilimitada. Desde yo y mi hermano, que tenemos mucho ingenio y con nuestro ordenador en casa somos capaces de generar contenidos súper divertidos y competimos con agencias hasta otras agencias. ¿Vale? Por tanto, vuelvo al principio rector. Vendemos ideas que deben funcionar. ¿Vale? Este es el principio rector. Por lo tanto, si esta es nuestra base, el truco del negocio es tan fácil como esto. Es decir, esas ideas más lo que me cuesta generar esas ideas, la diferencia es un profit. ¿Y qué me cuesta generar ideas? Pues una idea puede ser un equipo, puede ser una información que necesito o una licencia de Photoshop, ¿vale? O el alquiler de un coworking, o necesito información sobre inversión, o necesito tener una licencia de SEMrush para analizar el SEO y el comportamiento web. Es decir, hay muchos costes que pueden estar asociados a lo que es la generación, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un negocio que no tiene fábrica, pues estamos ideas, somos nosotros. No tenemos materias primas, las materias primas somos nosotros. No hay líneas de producción, que tengamos muy claro, que tengáis muy claro que con independencia de vuestro tamaño, es decir, podéis ser vosotros mismos o podéis ser 4 o podéis ser 250, ¿vale? Para entendernos, ¿vale? El truco está en el truco de cualquier negocio, vender lo más caro posible y tener el mínimo coste, con la peculiaridad de que al no tener maquinaria que rentabilizar, reducir los costes es fundamentalmente reducir personas, reducir recursos humanos. Y esto es importante, ¿vale? Porque en función de lo que tengamos podremos abarcar más o menos, ¿vale? ¿Y cómo nos remuneramos las agencias? Pues básicamente hay dos medios. Un medio que está prácticamente en desuso, pero que os lo comento porque aún puede haber algún caso muy extremo que se dé, que es nos retribuyen con un porcentaje sobre la inversión en medios. O sea, lo que os decía antes, vuelvo al ejemplo de la campaña en televisión. ¿Vale? Hemos hecho el anuncio y tal, y luego Audi emite el spot en televisión y invierte, me lo invento, a 50 millones de euros en la campaña de televisión. Pues mi retribución es un porcentaje que yo he pactado con ellos de la inversión bruta. Esto cada vez se da menos, ¿vale? Y en cambio lo que se da más es el trabajar por fee. El fee puede ser a su vez un fee anualizado porque tenemos una relación que demanda una relación continua, una demanda de trabajo continuo, no tiene por qué ser solo creativo, también de servicio por parte de cuentas, de un equipo dedicado en un porcentaje X y tal, no sé qué. Por tanto, pactamos un fee, unos honorarios, y la manera de calcularlos es los costes directos que tengo yo, es decir, qué me cuesta esos equipos, el salario de los equipos que tengo, pues yo qué sé, tengo un perfil que son 45.000 brutos al año y este
dedicará un 10% de su tiempo. Por lo tanto, yo le imputo como coste directo un 10% de 45.000, 4.500. ¿Vale? Y así con todos los perfiles. A esto le añado el porcentaje que yo haya pactado con el cliente de los overhead, es decir, de los costes indirectos que tengo. ¿Vale? ¿Qué es coste indirecto? Es todo aquel coste que yo tengo para poder realizar mi actividad, pero que no tiene directamente que ver con la propia actividad. Me explico. Yo pago el alquiler de unas oficinas. Claro, yo lo pago, yo cada mes pago ese alquiler. Entonces, yo lo que hago es imputo parte de ese coste de alquiler, ¿vale? Al cliente. El principio detrás, para que nos entendamos, sería como yo para trabajar para ti necesito unas oficinas y tengo que alquilar y yo a ti te estoy dedicando un X%, pues X% de eso te lo imputo. Y aquí va una serie de variables. Con cada cliente, pues se pacta. Un overhead convencional, me diréis, pues mira, hace 15 años con clientes multinacionales hablábamos incluso de overheads del 80 y el 90%. Hoy en día es muy extraño que un cliente te acepte un overhead por encima del 25%. ¿Vale? Por tanto, tenemos costes directos, costes indirectos overhead, y esto me da coste, insisto, esto es coste, es decir, para trabajar para ti yo tengo que pagar esto, luego tengo que obtener mi beneficio. Entonces, sobre estos costes, yo le aplico el margen de beneficio. Normalmente, en comunicación, en publicidad, trabajamos con un margen de beneficio entre el 10 y el 15%. En estos baremos nos movemos. Muy, 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 muy raramente algún cliente te aceptará un porcentaje por encima. ¿Vale? De aquí habría, digamos, un spin-off, que sería una modalidad, digamos, que saldría de aquí, que sería el fee por proyecto. Es decir, cuando yo no tengo esta relación que os decía tan continuada, que exige una dedicación continuada, pues y tal, sino que trabajo por proyectos, pues entonces tú me pasas el scope of work que decimos, es decir, la carga de trabajo, el tipo de trabajo que tú esperas, que tú me estás pidiendo, yo te valoro eso y te digo, pues mira, para este proyecto, tanto, tú me lo aceptas y ya está. ¿Vale? Entonces, así nos remuneramos las acciones y nos tenemos que remunerar, evidentemente, evidentísimamente, porque es que al final esto es un negocio. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería una estructura de fee, en este caso para un cliente muy grande, un cliente multinacional, pero como veis, tenemos aquí los diferentes perfiles, contra el perfil la estimación del número de horas, el total fee, que implica que sale de multiplicar las horas por el coste de esas horas más el overhead. Entonces, bueno, al final sale esto. Bueno, esto es una plantilla. ¿Vale? Hasta aquí la presentación. Yo he intentado trasladaros un poco lo que era esto, ¿vale? Lo que os decía, con la excusa de hablaros de cómo se estructura una agencia, he ido hilando pues, roles, maneras de funcionar, tipologías. En una hora, obviamente, no podemos profundizar a tope en todo, pero espero haberos trasladado por lo menos lo que son los grandes principios. ¿Vale? Entonces, yo lo que os diría ahora, si queréis, le podemos dedicar, pues nada, esto, 5 minutos, un poco más, si queréis, a las dudas o preguntas que queráis hacer, que las podéis hacer a través del chat. No hay dudas, está todo claro. ¿Hay algún punto que os haya quedado confuso o que queráis que ampliemos un poco más? Vale, al final es importante que entendamos que la gestión del cliente, aunque es responsabilidad fundamental y última, como os decía, del departamento de cuentas, no es exclusiva del departamento de cuentas. Gracias a ti, Elena, por asistir. ¿Vale? Luego es lo que os decía, os he definido los roles fundamentales. Evidentemente, luego en función
de la estructura, de la tipología cliente, etcétera, pues tienes más estructura o menos estructura. Perfecto, Naz, encantado. Sí, di Judith. ¿Qué perfiles son los más buscados? Claro. A ver, te tendría que decir el perfil creativo, pero es que depende. Es que depende. Mira, te pongo un ejemplo, además nuestro, por ejemplo. Ah, ganamos un concurso muy importante y tuvimos que ampliar de repente toda la estructura, porque literalmente implicaba prácticamente duplicar el tamaño de la agencia. ¿Lo duplicamos en proporción igual en creativos que en cuentas? Pues no, en este caso, curiosamente, tuvimos que incorporar más perfiles de gestión que de creativos, porque los equipos creativos que teníamos, que los ampliamos, podían cubrir fundamentalmente las necesidades que nos planteaba el cliente. En cambio, la parte de gestión necesitábamos más recursos y en este caso crecimos más. Claro, si yo te tuviera que decir qué perfiles son los más buscados, yo te diría de entrada los más relacionados con creatividad, porque es lo que te decía antes. ¿Cuál es el objetivo final de una agencia? El producto final, y el producto final tiene que ver con la creatividad. Pero insisto, es que depende. Depende, no, no te puedo dar una respuesta concreta. Perdona. A ti, Judith. Perfecto, Ana. Fantástico. El control es un paso interno entre el bici. Sí, correcto, Isabel. No se da siempre, ¿eh? Como os decía antes, pero sí que como trabajamos en base a la información del briefing, cuando no está clara o cuando consideremos que merece la pena matizar algo, dejar algún punto claro, antes de pasarlo internamente, pues hacemos el briefing. Luego, insisto, que el día a día es muy especial, evidentemente, en cada agencia, porque se puede dar el caso de que compartamos el briefing con creativos ya y que a cuentas se le ha pasado algo que un creativo diga, ostras, aquí necesitaría más esto. Entonces, pues no hacemos briefing y ya vamos directamente. Pero el contrabriefing efectivamente sería este paso intermedio para aclarar o puntualizar o matizar algún aspecto del briefing. A ti, Isabel. Vale, pues si en principio se ha quedado todo claro, lo dejaríamos aquí. No, o sea, no utilizamos al cliente para contrastar ideas creativas. No. Y es más,
hay veces que el cliente le gustaría, lo evitamos de todas, todas. Es decir, es preferible retrabajar a una propuesta que mira, que no ha encajado, que no ha gustado y tal, pero no, no. O sea, no, o sea, no utilizamos al cliente para testar si vamos bien o no. No, no. Es decir, nosotros somos profesionales, hacemos nuestro trabajo y se lo presentamos al cliente. Contra esto el cliente puede estar más o menos de acuerdo y luego al final tenemos que retrabajar más o menos. Pero para evitar eso precisamente, Albert, a veces utilizamos el contrabriefing. A veces incluso para testar, no para testar, pero para ver si algo que tenemos en la cabeza irá bien enfocado o no. ¿Vale? Por norma general, no utilizamos el cliente para eso. Lo evitamos siempre que podemos. Vale, pues nada, entiendo que ya está. Como os decíamos aquí, el 7 de noviembre empieza el Máster Online Comunicación y Publicidad Creativa, o sea que al ataque. Venga, encantado de haber compartido este rato con vosotros.